Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa La Hora Católica. Soy el padre José Manuel Izquierdo García. El día de hoy no nos acompañan Alipio y Marcela, andan en una misión. Yo voy a estar con ustedes en este ratito, en esta media hora. Sean todos bienvenidos. En el marco de esta cuaresma, voy a platicar con ustedes sobre la confesión, sobre el sacramento de la reconciliación o penitencia. Comúnmente lo llamamos la confesión. En primer lugar, quiero decirles o recordarles que la confesión, el sacramento de la reconciliación o la penitencia, como lo dice la misma palabra, es un sacramento, uno de los 7 sacramentos que tiene la Iglesia, que fueron depositados en la Iglesia Católica. Los 7 sacramentos los instituyó nuestro Señor Jesucristo, con una finalidad muy importante. Podríamos explicar mucho de las finalidades, pero resumiendo podemos decir: los sacramentos los deja nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda encontrarse con nosotros y nosotros podamos encontrarnos con Él. Son encuentros con Jesucristo. 7 sacramentos, 7 formas de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y como bien estoy afirmando, Él los instituye, Él los establece. Por ejemplo, uno de ellos es el sacramento de la Eucaristía. Lo instituye cuando en la última cena dice: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Lo establece y lo deja a la Iglesia, lo entrega a la Iglesia para que la Iglesia los ofrezca, los dé. Y de esa manera Jesucristo pueda venir, pueda encontrarse con la persona. En el caso específico del sacramento de la reconciliación, tenemos algunas citas bíblicas que nos muestran esta realidad, este deseo de Jesucristo de dejarnos el sacramento. Para el sacramento de la reconciliación podemos ver el siguiente texto: Evangelio de San Juan. Si tienen la Biblia ahí cerquita, abran su Biblia, Evangelio de San Juan, capítulo 20. Si no la tienen a la mano la Biblia, bueno, pues anoten el texto y luego lo buscan. Evangelio de San Juan, capítulo 20. Versículo 21. Esta escena, este momento es cuando Jesucristo ya está resucitado y se aparece a sus discípulos cuando ellos están a puertas cerradas. Voy a leer desde el 19. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 y siguientes. La tarde del primer día de la semana, domingo, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos por temor de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: la paz sea con ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron viendo al Señor. Les dijo otra vez: la paz sea con ustedes. Como me envió mi Padre, así también los envío yo. Dicho esto, sopló y les dijo:
reciban el Espíritu Santo. A quien perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. Palabra del Señor. Evangelio entonces de San Juan, capítulo 20, versículo, leí desde el 19 hasta el 23, También hay algunos otros textos, pero ahorita quisiera remarcar lo siguiente. En el versículo 21 dice, les dijo otra vez, la paz esté con ustedes. Como me envió mi Padre, así les envío yo. Como me envió mi Padre a mí, así también les envío yo. Es como diciendo, la autoridad que Dios me dio a mí, yo se las transmito a ustedes, yo se las doy a ustedes. Con la misma misión con que yo he venido, que me envió mi Padre, esa misma misión se las comunico a ustedes. La misma fuerza, la misma autoridad, el mismo poder de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. Diciendo esto, sopló. Ese soplar es comunicar la vida, comunicar el Espíritu. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Entonces, texto de San Juan, capítulo 20, versículos 19 y siguientes. También tenemos el texto de Segunda de Corintios, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y siguientes. Dice, mas todo esto viene de Dios, que por Cristo nos ha reconciliado consigo. Por Cristo nos ha reconciliado consigo. Cristo es la fuente de la reconciliación. Cristo es la fuente de la misericordia, la fuente del perdón, porque Él es Dios. Y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18. Entonces, todo esto viene de Dios, que por Cristo nos ha reconciliado consigo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. San Pablo es consciente entonces de que el ministerio de la reconciliación ganado por Jesucristo fue confiado a la iglesia, a ellos, a los apóstoles, para que ellos lo administraran, lo dieran a las personas. Entonces, bíblicamente hablando, tenemos testimonio de la Sagrada Escritura sobre el sacramento de la confesión, sobre el sacramento de la reconciliación, sobre la penitencia. Está demostrado entonces incluso bíblicamente, y desde un principio la Iglesia usó este sacramento y realizó este sacramento, puso en práctica este sacramento, administró este sacramento. Pero yo quiero que profundicemos un poquito en el sentido de que ¿qué nos da este sacramento? ¿Qué es este sacramento? Exactamente, ¿qué es este sacramento? Hace un momentito les estaba yo diciendo que los sacramentos los dejó nuestro Señor Jesucristo para el encuentro con Él. Son puentes de encuentro con Él, de comunión con Él. A través de los sacramentos, todas esas maravillas de Dios se realizan, se concretizan en la persona que recibe el sacramento.
Y en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la confesión, ¿qué sucede? ¿Qué cosa acontece ahí? Ese encuentro con Jesucristo, ¿cómo es? ¿Qué pasa allí? Les invito a que recordemos un poco la escena de Zaqueo, por ejemplo, la escena de Zaqueo. Zaqueo, Evangelio de San Lucas, capítulo 19, tenía deseos de conocer a Jesús, tenía deseos de ver a Jesús. Y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. ¿Cuál va siendo su sorpresa de que cuando Jesús iba pasando por ahí, por abajo del árbol, Jesús se detiene, levanta su mirada, mira a Zaqueo, lo mira a los ojos, lo llama por su nombre y le dice: Zaqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Dice el sagrado texto que él bajó muy contento, él bajó enseguida y bajó muy contento. Y se fue con Jesús a su casa. Se fue a encontrar con Jesús, ese encuentro cercano, personal, cara a cara. Después de eso, después de ese encuentro salvífico, encuentro misericordioso, encuentro de perdón de parte de Jesucristo hacia Zaqueo. Zaqueo dice San Lucas, Zaqueo se puso de pie y le dice al Señor: Señor, voy a repartir la mitad de mis bienes. Y él era un hombre muy rico, lo dice también muy puntualmente el texto, él era un hombre muy rico. Dice: voy a repartir la mitad de mis bienes. Y a los que defraudé, a los que les robé, les voy a devolver 4 veces más. Al final de la narración, Jesucristo dice: la salvación ha llegado, hoy la salvación ha llegado a esta casa, hoy la salvación ha llegado a esta casa. La salvación es Jesucristo, que se encuentra con Zaqueo, lo mira a los ojos, lo llama por su nombre, le pide que se baje de donde está, que deje su vida, pues, que se encuentre con él, que se baje de sus pecados, que se encuentre con él. Y de ese encuentro misericordioso, hermoso, brota la conversión. Y ahí está la reconciliación. Eso es precisamente la reconciliación. Ese encuentro misericordioso con Jesús, ese encuentro de amor, ese experimentarse perdonado, amado por Jesús, o sea, por Dios, ese experimentarse abrazado. Eso es precisamente la reconciliación. Y eso es lo que sucede cuando uno se confiesa. Cuando uno va al sacramento de la reconciliación, cuando uno va a decir los pecados al sacerdote, y cuando el sacerdote le pone la mano en la cabeza a uno y dice la invocación para pedir perdón, es una oración que al final reza: y yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote tocando la cabeza del penitente. Ese es el momento en que se da ese encuentro de Jesús con el penitente, de Jesús con Zaqueo. Es el momento en el que uno recibe esa mirada misericordiosa de Jesucristo, esa mirada de amor de Jesucristo que lo perdona. Naturalmente que ese encuentro de perdón, de misericordia, no queda ahí y ya. Cristo ya me perdonó. En el caso de Zaqueo no fue simplemente: pues qué bonito, Cristo vino a mi casa, lo hospedé, le di de comer, estuvimos platicando, todo muy bien y todo vuelve a la normalidad como antes. Yo vuelvo a seguir haciendo lo que estaba haciendo antes. No. Por eso Zaqueo se levanta. Ese levantarse es levantarse del pecado, es salir del pecado, es signo de esa conversión.
se levanta y dice, voy a repartir la mitad de mis bienes y a los que defraudé les devolveré 4 veces más. Expresa la conversión, la misericordia que siente que ha recibido Zaqueo, la traduce él en obras. Eso en el sacramento de la confesión lo llamamos el propósito de enmienda. Ya me confesé, ya recibí el perdón de Dios, ya Cristo me miró con su mirada de amor, ya Cristo me perdonó, me abrazó, y entonces yo no puedo seguir viviendo igual como vivía antes. Tengo que dar ese paso de transformación, ese paso de conversión. Mi vida tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ha sido tocada por Jesucristo. Ya no puedo seguir siendo el mismo hombre de antes. San Pablo decía, hombre nuevo, hombres nuevos, mujeres nuevas, transformados, revístanse de Cristo. En otro momento, en otro texto, San Pablo en Filipenses dice, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo. O sea, ya me he encontrado con Cristo, entonces ya no puedo ser igual, ya no puedo ser el mismo que antes. Estoy revestido de Cristo, estoy envuelto con la misericordia de Cristo. Entonces esa misericordia la debo manifestar a través de mi testimonio. Otro pasaje de la Escritura que nos ilumina muchísimo sobre lo que es la confesión, sobre lo que es la reconciliación es, bueno, hay muchos, pero a mí me encanta el de la mujer adúltera, me encanta sobre todos los demás, el de la mujer adúltera y el de el hijo pródigo, el que llamamos el hijo pródigo, otros lo llaman el padre amoroso. El de la mujer adúltera que está en el Evangelio de San Juan, qué bárbaro, o sea, cuando uno lo lee, cuando uno contempla esa escena, es tremendo ese encuentro de amor, de misericordia. Yo me quedo asombrado con ese poder que tenía Cristo de amar, de perdonar, de dar el perdón de Dios. La mujer adúltera, la que es sorprendida en flagrante adulterio, dice el texto litúrgico, y la llevan aquellos viejitos con Jesús para acusarle y ponerle una trampa a Jesús. Y Jesús que se pone a escribir. Al final de la escena, y que los viejitos estaban insistiendo, ¿qué hacemos? ¿Le echamos piedras o no le echamos piedras? Si Jesucristo le decía que le echaran piedras, pues lo iban a poder acusar de decir, bueno, ¿y dónde está pues tu perdón? ¿Dónde está tu misericordia? ¿No es que eres muy bueno? ¿No es que eres muy bondadoso? ¿Dónde está pues? Y si decía, no le echen piedras, lo iban a acusar también de decir, bueno, entonces estás contra la ley de Dios, porque la ley de Dios dice que, la Torá, la ley de Dios, dice que mujeres que es como esta que hemos encontrado en adulterio, las debemos matar a pedradas. Entonces, si Jesucristo decía sí, perdía, si decía no, perdía. ¿Qué hizo Jesucristo? No dijo ni sí ni no. Lo que hizo Jesucristo fue perdonar a la mujer. Pero primero aquella sentencia que fue como un látigo para aquellos viejitos mañosos, que cuando Cristo dice, el de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Me encanta la sabiduría de Jesucristo también, la capacidad que tiene por el amor que tiene adentro, de formular, de cambiar en el momento la historia, de cambiar el destino de muerte de esa mujer. Lo cambia en experiencia de vida, en experiencia de misericordia. Al final de la escena, bellísima, se las recomiendo, léanla por favor, Evangelio de San Juan, la mujer adúltera. Al final dice, le dice Jesús a la mujer, porque ya los viejitos se habían ido, cuando Jesucristo les dijo, el de ustedes que no tenga pecado que le tire la primera piedra,
Dice que empezaron a irse uno por uno, porque bien sabían que ellos no estaban limpios, estaban también llenos de pecado. Y al final entonces se quedan solitos Jesucristo y la mujer, la pecadora, ahí cerquita. Y Jesucristo se acerca a la mujer y le dice, ¿nadie te ha condenado? Y ella, me imagino que toda llena de miedo, llorando, terriblemente espantada, dice, nadie, Señor, nadie me ha condenado. Y Jesucristo le contesta, tampoco yo te condeno. Como diciendo, el que te podía condenar, que soy yo, no te condeno. Tampoco yo te condeno. Yo que soy Dios, no te condeno. Al contrario, te perdono, te amo. Tampoco yo te condeno. Vete. Eso sí, no vuelvas a pecar. Ahí está, ¿lo ven otra vez? Se da el encuentro con Cristo. Es el encuentro con la misericordia. Es Cristo que te abraza con su misericordia, que te toca con su misericordia, que te acaricia, que te llena de besos, como con el hijo pródigo, el viejito, el papá del hijo pródigo, que lo llenó de besos. Si nos da tiempo ahorita lo checamos tantito. Y que lo abraza. Cristo a la mujer, ¿nadie te ha condenado? Yo me imagino a Cristo tomando el rostro de la mujer en sus manos y secándole sus mejillas. Nadie te ha condenado, nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Cuando uno encuentra la misericordia del Señor, cuando uno recibe la misericordia del Señor, cuando uno experimenta, cuando uno siente la misericordia del Señor, cuando uno se va llenando de la misericordia del Señor, cuando uno se va llenando de Cristo, eso no te puede dejar igual. Eso te cambia, te transforma tu vida, transforma tu corazón, transforma tu existencia, te llena de felicidad, te llena de paz. Y esa paz tú la vas a dar. Va a salir de tu boca, va a salir de tu corazón, va a salir de tus manos, de tus pies, de todo tu ser. Entonces, llenos de esa misericordia, ya no podemos regresar al fango, ya no podemos regresar al pecado, no debemos regresar al pecado. Es ese, vete y no vuelvas a pecar. Ya no hagas lo mismo, ya no vuelvas a caer en ese pecado, en tu pecado. Una vida nueva, hombres nuevos, personas nuevas, hijos de Dios nuevos, santos. Eso es el camino el camino de la santidad. Confesarse, ir a recibir la misericordia de Dios, ir a recibir la caricia de Cristo a través de la absolución del sacerdote, es ese tampoco, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Un poquito sobre el hijo pródigo. Estamos entonces, les estoy platicando qué cosa sucede cuando uno se confiesa. Sucede todo esto que les estoy diciendo, con ejemplos bíblicos. Cuando uno se confiesa, cuando tú le dices tus pecados al sacerdote y el sacerdote pone la mano sobre ti y te da la fórmula absolutoria, esto es lo que sucede. Igual como con la escena del hijo pródigo. No voy a narrar toda la escena, ya la acabamos de escuchar hace poquito, el sábado pasado, salió en la misa, gracias a Dios. Es de esas escenas bíblicas tremendas que impactan e impresionan. El encuentro, pongo el acento en el encuentro. Dice que cuando el hijo ya venía y todavía estaba lejos, su padre lo vio. Quiere decir, su padre lo esperaba, ansiosamente lo esperaba.
No era que el papá estuviera ya ocupado en el trabajo o no sé qué, no era que el papá ya se había olvidado del hijo, sino que esperaba al hijo, lo esperaba con ansiedad. Y entonces cuando el hijo todavía viene lejos, el padre lo distingue. Y eso que venía muy distinto a como se había ido. Venía todo sucio, andrajoso, me lo imagino todo barbudo, apestoso, el pelo largo, batuqueado de caca de puerco, batuqueado de comida de puerco, flaco, como dice la canción, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones. Venía en una situación física terrible, totalmente distinta. Y, sin embargo, el papá alcanza a darse cuenta que es su hijo. El amor del Padre es infinito, la misericordia del Padre es infinita. Dice el texto que inmediatamente que lo reconoce, salió corriendo. La emoción, la alegría de que es el hijo, sale corriendo al encuentro, llega, dice, lo abraza y lo cubre de besos, lo abraza y lo cubre de besos. Yo me imagino que el papá sintió también que el hijo apestaba y vio cómo estaba, cómo venía todo de sucio y horrible, y al papá no le importó. Lo que le importaba es que era su hijo y estaba retornando. Lo cubrió de besos, lo llenó de besos. Y lo abrazó y se alegró intensamente e inmediatamente manda a hacer una fiesta, la fiesta del encuentro, la fiesta de la reconciliación. Recuperó a su hijo. Al otro hijo, al mayor, al que se puso bravo, al que se puso celoso, también el padre lo sale a buscar. Si se dan cuenta, analizan bien la narración, el hijo mayor no quería entrar porque estaba celoso de que le estaban organizando la fiesta al otro hijo que había malgastado el dinero. Y también el padre sale a buscarlo. El padre que sale a buscar a todos sus hijos, a buenos y malos, a los pecadores, a los que están ensuciados y batuqueados por el pecado, y a los que se creen buenos, también los sale a buscar, porque el padre quiere que todos sus hijos estén con él en su casa, recibiendo su misericordia, recibiendo su amor en torno a él. Entonces, esto es lo que sucede en el sacramento de la reconciliación, ese abrazo de Dios, esos besos de Dios perdonadores, esa voz de Dios que nos dice, tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Es ese encuentro con Jesucristo, cuando uno está en su árbol, arriba de su árbol, como Zaqueo, el árbol del pecado, es la mirada misericordiosa de Jesucristo que nos llama por nuestro nombre y nos dice, bájate, vente, porque hoy tengo que hospedarme contigo. Quiere decir, hoy tengo que, ese hospedarme contigo, tengo que quedarme en tu casa, quiere decir, tengo que quedarme contigo, voy a estar contigo, soy para ti, quiero encontrarme contigo, quiero estar contigo, quiero acercarme a ti, quiero conocerte, quiero que me conozcas, quiero que estemos en comunión. Es todo eso, el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Aunque la confesión pueda tardar 1 minuto o la confesión pueda tardar media hora, si tus pecados son muchos, el momento ese exacto cuando el sacerdote te pone la mano o las manos en la cabeza y dice la oración de perdón de los pecados, ese es el momento en que Cristo te está abrazando, Cristo te está perdonando. Bueno, pues con estos 3 ejemplos bíblicos hemos tratado de profundizar un poquito en lo que vivimos y sentimos y recibimos en el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Así que los que estén habilitados para confesarse, a recibir el sacramento. Me ha dado mucho gusto, mucha alegría estar con ustedes en este ratito.
Soy el Padre José Manuel Izquierdo García. Dios les bendiga a todos, muchos saludos a todos y hasta la próxima. Por hoy hemos terminado, pero te esperamos en la próxima emisión de La Hora Católica, de 1 a 1:30 de la tarde, y que la bendición de Dios recaiga en todos ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias. Yo quiero Jesús curar sus heridas, ser un bálsamo para su vida. Yo quiero Jesús ser misericordia hasta dar la vida. Como tú. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter